Gusto saludarte, buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí con tu audiencia aquí en Sonora. Gracias, ¿no? El placer es acá de nosotros, porque hay muchísimo que platicar sobre la reunión de ayer. Ahora sí que hay bastante material, Stephanie. Yo le adelantaba un poquito al auditorio antes de tu participación sobre los detalles, pero platícanos qué es lo que más tú resaltas o que consideras lo más importante. Me parece que lo más importante es el término de la unidad. Se sale triunfante prácticamente de este Consejo Nacional de Morena, algo extraordinario en la historia de México, porque eso no había pasado. Sabíamos que lo que venía siempre era el famoso dedazo presidencial, y por primera vez se tiene un proceso histórico en donde todo un Consejo Nacional de un partido emite los estatutos, las reglas, los plazos, los tiempos. Y también algo muy importante es que los aspirantes, los 6 aspirantes, 4 dentro de Morena, uno del PT y uno del Partido Verde Ecologista, van a tener, que eso es algo creo que bien importante, que salir a hacer territorio, van a tener que salir a ver a las personas, hablar con ellos, convencerlos, que realmente tengan la simpatía de los mexicanos. Que pues sabemos que lo que venía pasando era esto del dedazo, en donde era un rotundo, pues lo que le gusta al presidente en funciones, y era el siguiente, ¿no? Sea simpático o no simpático, y más si era del partido oficialista. En este caso no, en este caso van a salir los 6 y a ver su suerte cada uno y ver quién es, y claro, el haber renunciado o el que tengan que renunciar de sus cargos sin duda pone a todos exactamente en las mismas condiciones, porque pues sí veíamos, por ejemplo, a un diputado como lo que es Gerardo Fernández Noroña, sin todo este aditamiento por ser pues sí, pues es diputado y sus ingresos son totalmente diferentes, sus eventos son totalmente diferentes, a por ejemplo ver a uno de los de gabinete, a la misma jefa de gobierno, pues las circunstancias económicas y de todo, hasta del mismo reflector, son totalmente diferentes. El hecho de que ahorita todos hayan tenido que renunciar, va a poner a todos a jugar en el mismo, no en el mismo piso, pero sí en el mismo tablero político, en las mismas condiciones, y creo que esto ayuda mucho y fortalece muchísimo a la democracia mexicana, porque también del otro lado lo van a tener que hacer. El Ujú. otro lado, la oposición, va a tener que jugar exactamente igual. Sabemos que el día 24, o sea, hace que en 15 días posterior a lo que pasó con Morena, ellos tendrán que ponerse de acuerdo para fijar las reglas de cómo van a seleccionar, y todo parece indicar que también va a ser una encuesta. Eso también pone pues que ya los partidos, las dirigencias, no sean ellos los que de manera absoluta escojan a los perfiles, sino que pues pongan al perfil que sea más competitivo, se hace mujer o se hace hombre, pero que Ujú. sean los perfiles más competitivos, y sobre todo el perfil que más haga clic con la sociedad, porque hay una realidad. En el mundo hay una crisis de los partidos políticos, y es precisamente por eso, porque no hay un clic con la sociedad en la que ellos supuestamente están representando. Entonces Ujú. creo que eso da una pauta a que la democracia en México sea fortalecida y las cosas pues vislumbren mejor para el 2024. Ujú. ¿Hay manera de que posterior al resultado de las encuestas, alguno de estos aspirantes o corcholatas, Stephanie, diga que a lo mejor no está de acuerdo con el resultado? ¿O tú cómo viste o cuál fue tu percepción tras lo de ayer? Antes del Ujú. proceso del Consejo Nacional de Morena, o sea, antes de ayer domingo, había posibilidades, sobre todo a lo mejor de algunos personajes. Yo no lo veía tan completo, tan certero esto de que alguno quisiera salirse, pero se decía entre pasillos que eso podría pasar con algunos perfiles si no llegaba a ver como esta claridad de las reglas. Creo que el miedo de muchos de los participantes, y que lo manifestaron en su momento, era esta parte de que no hubiera reglas claras, concisas, pero en este momento, como ya los hay, evidentemente todas las partes quedaron satisfechas. Vimos a todos los que se les entrevistó posteriormente del Consejo que pues las cosas iban en otro sentido, que ya se tenían claro las reglas, los plazos, el método de la encuesta también, y esto de que haya 5 encuestas espejo también a todos los dejó tranquilos, porque entonces todos van a poder proponer cada aspirante a 2 encuestadoras de prestigio, y esto, y por supuesto se van a seleccionar 4, y aparte la que va a ser Morena.
esto los deja a todos tranquilos porque entonces todos saben que sus opiniones fueron tomadas en cuenta en el Consejo. No solo fueron tomadas, sino que también esta situación de las encuestas les da una certeza de saber que va a ser totalmente transparente, a lo que ellos, algunos pensaban que no lo iba a hacer. El proceso va a ser absolutamente transparente y eso deja claridad de que pues si no ganaron, pues es evidentemente porque no tienen una simpatía con la sociedad mayor que el que sí va a ganar o la que va a ganar. Okay. Entonces esto creo que sí da cierta certeza. Yo no veo honestamente ya la salida de nadie, de absolutamente nadie. Ok. Stephanie, algo que a mí me llamó muchísimo la atención y yo lo comentaba previo a tu participación es el hecho de que las corcholatas deben llevar a cabo sus actividades y era muy preciso esto, sin gastos excesivos ni derroches. Pero aquí, ¿cuál va a ser la fórmula para medir esto? Porque de pronto se puede tornar en algo muy subjetivo, es decir, algo que para una persona es excesiva, para otra persona puede ser austero. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la vara con la que se va a medir esto? Creo que se refiere al tema de derroches excesivos, por ejemplo, cuando vemos una diferencia entre lo que pueda hacer de publicidad o lo que pueda hacer de no sé, pintar barbas, en comparación de un candidato o candidata con otro. Y sí lo vimos, o sea, eso sí fue una realidad, por lo que te comentaba hace rato, no había misma posibilidad de juego en el tablero de todos, y vuelvo a hacer la comparación, por ejemplo, con Gerardo Fernández Noroña, en donde es evidente a todas luces que muchas son las personas que lo están apoyando en territorio y son los que están poniendo de su propia bolsa lonas, pintar barbas, de la propia gente, de la propia sociedad. Y vemos otra pues obviamente con el tema de la gente que está en gabinete, los dos perfiles en gabinete y por supuesto la jefa de gobierno, en donde vemos publicidad absolutamente abismalmente de muchas diferencias contra lo que es el diputado Gerardo Fernández Noroña. Entonces creo que en esta parte debe de verse, pues sí, algo medido, no puede verse excesivo y no puede verse algo similar a lo que se veía pasando en los sexenios anteriores, en donde era portadas de revistas extranjeras, internacionales, nacionales. Esos son los gastos excesivos donde hay por todos lados publicidad y es pues que no debería de ser, porque lo que debe de pasar y lo que debe de ser en la 4T, y eso es lo que se viene pues pregonando desde la fundación de la 4T con el presidente Andrés Manuel, es precisamente esta parte de la austeridad, y creo que es como deben de funcionar todos los perfiles de la 4T. Que de hecho, ahorita que estabas platicando de los medios, revistas y portadas nacionales, extranjeras y demás, hay dos medios que no sé si decirlo están en la lista negra o no, pero de cierta manera pues no se les va a dar entrevista por parte de las corcholatas. Estamos hablando de Reforma y Latinus. ¿Cómo y cómo ves tú además esta decisión? Apoya mucho esto. Yo creo que mucha gente cuestionó, sobre todo obviamente compañeros reporteros y compañeros que yo tengo mucho respeto, que están obviamente pues con Reforma o con Latinos o Radio Fórmula y demás. Creo que apoya mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque estos dos medios que tú mencionas son uno de los principales que se la han pasado golpeteando de manera abierta, y no solo de manera abierta, que están en su libre derecho de expresión, sino de una manera burda al inventar mentiras. Porque una cosa es que sea periodismo, ese periodismo de investigación, y otra cosa donde les han encarado las mentiras que ellos han salido a decir. Entonces ya no estamos hablando de periodismo, estamos hablando totalmente de una publicidad amarillista en contra de la 4T. Entonces el que ellos vayan, algunos de los personajes, quien sea de los perfiles, lo único que va a hacer es entrar en una confrontación, y es precisamente lo que los mismos estatutos en los que se aprobaron el día de ayer de las reglas, es no entrar ni en confrontación y muchísimo menos en denostar a alguno de los compañeros. Y el ir a esos dos programas es evidentemente que va a entrar en esa confrontación, y lo que no se quiere es precisamente eso, que haya una pelea entre los perfiles o un dime y direte, sino que sea totalmente salir a territorio y ganarse a la gente en territorio. ¿Qué sigue ya en este proceso, lo más inmediato, Stephanie? Pues vemos un proceso que va a ser prácticamente, y yo me atrevo a decirlo, que este proceso en estos días, que va a empezar la otra semana, en 8 días, el lunes en 8 días,
va a ser prácticamente ya el proceso, aunque no de manera oficial, un proceso casi de jornada electoral, de proceso electoral. ¿Por qué? Aunque no está dentro de los plazos, sí sabemos que la oposición no está fuerte, y pues quien salga de las filas, esa mujer o hombre, ya como candidato o candidato de la 4T, como coordinador o coordinadora, pues podríamos decir que ya casi es prácticamente el presidente o presidenta de la República, porque la oposición no da luces de tener ya un fortalecimiento alternativo de nación, y con el cual él pueda competir con los perfiles y también con los proyectos. Entonces vemos vemos a un adversario muy debilitado. Entonces lo más probable es que quien gane de este lado de las filas de la 4T sea la próxima o el próximo presidente. Entonces este proceso que viene en estos 2 meses va a ser muy arduo, muy interesante, hay que seguirlo sin duda, hay que estar muy al pendiente de todo lo que sucede, y podríamos ver que podrían cambiar las cosas o podrían mantenerse igual. Por ejemplo, los punteros podrían seguir punteros, o podrían darnos sorpresa a los terceros lugares, los cuartos lugares, no lo sabemos, porque no sabemos también ninguno de los 4 perfiles, o de los 6 perfiles, 4 de Morena y los otros 2, se han enfrentado a una situación similar. A mí me agrada mucho el hecho de que puedan estar recorriendo el país de sol a sol, Sí. como lo hizo en su momento el presidente Andrés Manuel, sin el apoyo que ayer lo vimos que se manifestaron de gobernadores, diputados, senadores, sin todo este reflector de ser jefe, de ser tal cual parte del gabinete del presidente. No es lo mismo ser canciller que ser diputado, sin duda, o senador, o jefa de gobierno. Entonces esto va a ser muy interesante, y ver cómo se mueven cada uno de estos perfiles aspirantes a suceder el presidente, creo que va a ser bien interesante en estos 2 meses, o sea que no hay que perderles el rastro. No, muy intenso, como dices, va a estar entonces en las próximas semanas, en los próximos meses. Stephanie López Lavalle, analista política y congresista nacional de Morena, te agradecemos el que esta mañana hayas podido conversar con nuestro auditorio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo muy fuerte a mi querida gente ahora. Bueno, pues a seguir este proceso. Así es, muchísimas gracias.